buenos días nueva vez, que el Señor les bendiga a todos y a todas. Vamos a orar inmediatamente para ver lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Oremos. Padre, gracias en esta gloriosa mañana por permitirnos el estar aquí, Señor, con la intención de glorificar tu nombre. De paso, damos toda la adoración, toda la alabanza, la magnificencia, porque suya es. Sabemos que usted siempre tiene un mensaje, una reflexión para nuestras vidas. Ayúdanos que a través de tu palabra nos hables, abra nuestros corazones, Señor. Necesitamos ese pasto espiritual para nuestro bien. Si hay alguien más que ha puesto en su corazón estar aquí, Señor, pedimos que tu gracia, tu amor, tu poder le permita llegar. Y una vez más, a aquellos que no pueden estar aquí por causa que usted conoce, Señor, usted pueda resolver la situación cual sea, Señor, y podamos estar todos juntos en armonía, alabando y glorificando tu nombre. Señor, en este momento crucial de presentar tu palabra, pedimos tu dirección, tu sabiduría, tu iluminación, Señor, para así poder hacer la obra que nos has encomendado. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pueden sentarse. Estuvimos una lectura en Éxodo capítulo 18 y vimos como un gran hombre, un hombre de respeto, un sacerdote y suegro de Moisés, en un momento le fue de gran bendición. Recuerde que Jetro le dio alojamiento a Moisés. Recuerde que no solamente le dio alojamiento, sino que le dio posada allí en un momento crucial también, cuando Moisés andaba vagante en el desierto, pudiéramos decir. Y una situación con unas hijas de Jetro, donde Moisés se portó varonilmente, las defendió. Esto fue suficiente para que Jetro conociese que ese hombre era un hombre responsable, ayudó a su familia, y el que ayuda a la familia de uno es como si ayudase a uno mismo, ¿sí o sí? Quiere decir que el que le hace mal a nuestras familias nos está haciendo mal a nosotros mismos. En ese orden, más adelante vemos que a María y a Aarón, esa familia que Jetro trae, no les cae bien. Recuerde que Moisés adquiere mujer cusita de Cus, de aquel lugar. Se entiende que aquellos moradores tenían la tez negra o la piel, pero entendemos que eran buenas personas. De hecho, ese hombre es de Dios, Jetro. Cuando él hace o llega al encuentro con Moisés, dice que ofrece holocausto ¿a quién? A Dios. Ese Jetro que vemos ahí es de la descendencia de Abraham, de la segunda familia de Abraham. Recuerde que Sara muere y Abraham se vuelve a casar ¿con quién? Con Séfora, y tuvo también hijos con ella. De sus descendientes viene ese Jetro. Génesis 25 lo aclara mejor. Pero en esta mañana quiero concentrarme, hermanos, en algo que muy pocas personas toman ya, principalmente los más jóvenes y hasta nosotros los más adultos. ¿Qué es lo que a nadie le gusta que le den? Y principalmente a los adolescentes, a todo el mundo. Alguien ha dicho, o hay una regla, yo no estoy tan de acuerdo con ella, pero en parte tiene sentido. Y es que si no te están pidiendo consejo, como que no te traslimites a darlos, y más aquel que no lo va a coger. Toma la idea. Un muchacho malcriado, que hay pocos ahora, en casa casi no hay de ellos. Si sacamos fila de ellos no queda ni uno. Pero hay que amarlos por igual, hay que orar por ellos, hay que llevarlos a donde Dios quiere que lleguen. Y solo con tu ejemplo, con nuestras ayudas, nuestras oraciones, ese género puede salir adelante. Moisés allí en el desierto, allí en el monte de Dios, como dice la Escritura, viene este hombre que entendía que Moisés tenía sus hijos, tenía su esposa, y como tal mínimo esa familia le hacía falta. Bueno, él va allí, ve que ya Moisés se dirige hacia la tierra prometida. Y mire qué tan gran bendición, que cuando él ve lo que pasa allí, las incidencias, ve, wow, Moisés no va a vivir para contar la historia. Está teniendo demasiado trabajo, se está, como decimos, explotando. El pueblo no podrá recibir toda la justicia posible porque se va a retardar mucho. La fila era muy larga. Moisés era un solo hombre y era jovencito. Moisés en ese entonces está rondando sobre los 80 y tanto. Aunque tenía todo su vigor, era un solo hombre. Hay una regla que nos enseña
que no hagamos el trabajo de 100 hombres, sino que contratemos a 100 hombres para hacer el trabajo, porque solo no podremos hacerlo. Es muy hermoso lo que vemos aquí, esta visita que Jetro tiene con Moisés, y quiero hablar bajo el tema, el consejo de Jetro a Moisés. ¿Quién era Moisés en ese entonces? Un libertador, el líder espiritual de Israel, y pudiéramos decir su profeta. Era todo para el pueblo. Y viene un hombre de lejos a darle consejo a este gran hombre, a este honorable hombre. ¿Debía ese honorable hombre escuchar ese consejo? ¿Qué usted cree? Era un buen consejo. No importa quién tú seas y quién yo sea. Si viene el niño más pequeño que está aquí, que es una niña en este caso, y me dice, Junior, predique completo su mensaje, no lo corte, yo me debo de ensañar con ella. Eso ha pasado, hermanos, de colegas que he recibido o he escuchado eso. Ya los niños entienden la actividad de un mensaje. Ellos saben cuándo un mensaje tiene inicio y cuándo tiene final. Y qué tiempo predica hasta el pastor o el predicador. ¿Sabe usted eso? Ustedes también lo saben. Son adultos. El asunto es que Moisés, cual hombre de Dios, algo muy importante, cual mujer de Dios, usted hermana, si le dan un consejo, llévelo a Dios y dígale, Señor, usted me está hablando a través de este niño, de esta hermana, de este hermano, del hermano tal. Ilumíname. Y Dios le va a dar la iluminación y usted saldrá adelante. Pero consulte siempre a quién, aunque el consejo venga de aquí, de abajo. ¿Tiene la idea? El consejo de Jetro a Moisés en los primeros seis versos del capítulo 18 de Éxodo, vemos aquí, verso 1 hasta el verso 6, releemos. Dice, oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus 2 hijos. El uno se llamaba ¿cómo? Gersón, porque dijo, forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto donde estaba acampado junto al monte de ¿quién? De Dios. Y dijo a Moisés, yo tu suegro, Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Asumimos que un mensajero trae la información, se la da a él, más adelante se reencuentran. Pero igual entendemos que era una bendición Moisés poder volver a ver a quienes, a sus 2 hijos y a su... Recuerde, hasta este momento se menciona el segundo hijo, porque habíamos visto el primero, cuando ellos van por un camino, se le aparece el ángel de Dios a matarlo, y la esposa toma el hijo y ¿qué hace? Circuncida al muchacho. Recuerde que si alguien tal vez no estaba de acuerdo con que esa criatura fuese circuncidada, porque no conocía tampoco que la tradición de los judíos, ella era ¿qué? Mujer cusita. Pero Dios le enseñó a esta mujer que había un Dios en los cielos que daba la orden, y la orden debía ¿de qué? De cumplirse. Esto nos enseña que la grandeza de la obra de Dios a través de Moisés y para el pueblo de Israel llegó a ser conocida por los pueblos que circundantes, especialmente aquellos con un interés en Moisés, como Jetro. ¿Qué era Jetro? Según lo que leímos, un sacerdote de Madián. Ya había un parentesco entre Moisés y Jetro. Eran una familia ya. Moisés entró a esa familia. Como lo dice el texto, repetimos, Jetro era el sacerdote de Madián, probablemente un descendiente de uno de los otros hijos de Abraham a través de Sétura. Corrijo el nombre de la segunda esposa de Abraham, Sétura, ya que Séfora era la de Moisés. Se parecen los nombres, pero estamos para corregir y para fallar en ocasiones. Génesis 25, 1 a 2 aclara eso, la genealogía de este Jetro. Dice allí que era de la genealogía de Abraham. Debido a esta conexión con Abraham, tenemos una buena razón para creer que él era un verdadero sacerdote y que adoraba al Dios verdadero.
no lo reconoció ahí, que Jehová era Dios sobre todos los dioses. Claramente Moisés se reunió aquí con su esposa, ¿cómo se llama ahí ella? Séfora. Y sus dos hijos, Gersón y Eliezer, tienen un significado, el texto lo mostró. Aparentemente Moisés había enviado a su familia, y lo vemos aquí, a Madián en algún momento. Quizás durante el tiempo de ¿qué pasó en Egipto? En un momento de dura situación para los egipcios precisamente. No mandó Dios 10 ¿qué? Moisés, siendo sabio, siendo inteligente, no quería tener su familia y tener esa situación allí. Se entiende que en ese momento probablemente los mandó. Y ahora Jetro los trae de vuelta. Una nota nos dice, lo mencionamos por segunda vez, esta es la primera y única mención del segundo hijo de Moisés, cuyo mismo nombre sugiere un reavivamiento de la fe en el corazón de Moisés, en comparación con el primer episodio de Gersón, que fue un episodio de ¿qué? De desesperación para él. Podemos ver que Moisés tenía una relación especial con este suegro. Se llevaban tan bien que él mismo quiso personalmente, un hombre con un oficio, pudiéramos decir poderoso, porque Moisés en un momento, ¿qué era de Jetro? No era empleado, era su amo, dejó de ser su jefe. Moisés siempre lo vio como ese gran amo, ese gran hombre que lo ayudó en un momento difícil de su vida, en un momento donde él salió siendo de Egipto. ¿Qué era Moisés en Egipto? Un príncipe, y en el desierto es que se convierte ¿qué? Sin familia, un forastero, y Jetro ya lo recibe como familia, y ya tiene familia Moisés. Esto nos enseña mucho, hermanos, que no importa en el estatus, la posición en la que estemos, hay momentos de alta, ¿no? Que estamos bien, y en otro momento estamos ¿qué? Chiquitos, bajos, y no tenemos que avergonzarnos por eso. Lo que debemos es seguir hacia ¿qué? Levantarnos, etcétera. Podemos ver que Moisés tenía, repito, una relación especial con Jetro, a pesar de que fue instruido en la sabiduría de las ciencias de Egipto. Moisés quizás aprendió más acerca de un verdadero liderazgo del sacerdote y pastor Jetro, cuyo ganado atendió Moisés hasta ¿qué? Hasta su llamamiento en el Sinaí. En cualquier lugar podemos aprender entonces, sí o sí. En el campo, como en la escuela, en el hogar, como en la iglesia. Con esto quiero pasar a los versos 7 hasta el verso 12, donde en este asunto vemos que Jetro glorifica a Dios cuando Moisés le dice lo que Jehová ha hecho. Verso 7 hasta el verso 12. Ok, leemos. Dice, y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó. ¿Qué hizo Moisés ahí? Pero no era un honorable hombre Moisés ahí, un caudillo, pudiéramos decir, un líder de un gran pueblo. Hermanos, Moisés, en la mente de él estaba aquel hombre que salió de donde Jetro, del desierto. Honró a quien había sido honrado. No le había honrado Jetro a él cuando le ayudó. Entonces Moisés está honrando eso. No olvida el bien que había recibido en el pasado. Dice, y lo besó, algo típico en esa cultura judía. Y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios. ¿Por amor a quién? A Israel, a ese pueblo difícil. Y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los había librado Jehová. Verso 9, y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel, al haberlo librado de mano de los egipcios. Verso 10,
Y Jetro dijo, bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. ¿Quién es el que emprende el sacrificio ahí, según el verso 12? Jetro dice que es el que toma ¿qué? Los holocaustos, el sacrificio para Dios. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Podemos ver que a pesar de que era el líder de una nación, Moisés, ¿qué hizo con Jetro? Lo honró. Honra a los que honra merecen, nos enseña la Escritura. Honró a Jetro como su suegro y como un sacerdote legítimo de Dios. En su posición de liderazgo, nunca Moisés se enorgulleció por ser un líder de una gran nación. Al contrario, la vida seguía normal y tranquila. La lucha y los problemas venían del pueblo para con él. Toda la escena es típica de la cortesía oriental. Ambos hombres son ahora grandes jefes por derecho propio y se comportan en consecuencia. Mucha enseñanza hay ahí. El hecho de que alguien visite tu casa no quiere decir que porque tú estés en tu propia casa no vas a rendir la cortesía del lugar y tratar a ese huésped como debe de tratarse. Toma la idea. Los versos 8 hasta el verso 10, recuerde allí que Jetro ve todo el trabajo de Moisés, la dura faena, el día a día, que eso iba a acabar con Moisés. No iba a llegar a la tierra prometida, ni a lo más cerca. Jetro, como un sacerdote de Dios, es iluminado, porque a veces es más difícil poder ver las faltas de dentro y de afuera se ven mejor. Le aconseja. Moisés le dio a Jetro un reporte honesto, describiendo tanto las dificultades como la liberación. Si alguien sabía cómo era la nación de Egipto, era Jetro, porque conocía de esa nación. Y cómo Dios había librado a Moisés y al pueblo de esa gente, los poderosos que eran. Tenían carro cuando salieron de Egipto los israelitas, pero los egipcios sí tenían carro para perseguirlos a ellos, y armas, etc. ¿Y quién ganó la guerra? Sin armas, sin carros. Al contrario, Dios, ¿qué hizo con los carros? Toda tuerca que tenían, el guía, las gomas, los frenos, se los quitó para que se volcaran ¿dónde? En el mar. Y lamentablemente es así. Dios ama a su pueblo. Y Él dice que el que os toca a la niña de sus ojos. Muy peligroso eso, ¿no? Es posible que Jetro supiera esto antes, ese acontecimiento, pues él era el sacerdote de Madián, lo vimos en el capítulo 2, capítulo 3 y en el capítulo 18. Pero cuando escuchó de la grande obra de Dios sobre los dioses egipcios, que se asumía que eran dioses grandes y poderosos, porque si la nación era grande y poderosa, era porque algo sobre superficial, vamos a llamarlo, lo había ayudado, dioses falsos, ¿no? Pero cuando escuchó de la grande obra de Dios sobre los egipcios, esto le dio más claridad a Jetro de la verdad que ya él conocía. No es lo mismo, hermanos, decirle a alguien, ¿no? No aguanto la cabeza, me duele muchísimo, pero yo sé que Dios me puede aliviar, mejorar, sanar. Bueno, usted pasa al poco rato y esa persona le dice, ya Dios me curó. No es lo mismo cuando tú sientes el efecto que cuando otro oye la noticia o el asunto. Cabe señalar y corregimos algo de lo que dice aquí, cuando Jetro dice que él sabe, ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses. Usted puede decir, pero ¿cómo así? Dioses con D minúscula es dioses falsos, ¿no? Bueno, aquí implica, puede que esto no sea un verdadero monoteísmo, la creencia de que hay un solo Dios,
pero ciertamente conduce a la monolatría, que habla de la adoración de un Dios con exclusión de otros, como una secuencia lógica. Jethro sabía que hay muchos dioses, pero delante de todos esos dioses está el Dios más grande, que es ¿quién? Jehová, Dios de los ejércitos. Esa es la idea. Recuerde que muchas naciones o pueblos, tribus, son idólatras y adoran a varios dioses, y a eso se le llama ¿qué? Politeísmo. Con esto quiero pasar a los versos 13 hasta el verso 16. Aquí vemos, Jethro observa a Moisés mientras éste resuelve disputas entre los hijos de Israel. Versos 13 hasta el verso 16. Dice, aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, a trabajar, su trabajo, ¿no? Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto? ¿Qué haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí. Y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Bueno, le estás respondiendo bien. No hay más nadie que haga ese trabajo. Dios me encomendó. Bueno, Jethro también asimila eso está bien. Pero usted puede delegar funciones. No tiene que hacerlo tú solo. Los varones que son capaces, entrénalos para que puedan también resolver disputas con el pueblo. Y así tú, las cosas difíciles, tú las tratas. Las más pequeñas, déjaselo a los más pequeños. Y esto yo creo que le fue de gran bendición a Moisés, ya que Jethro veía cómo Moisés desfallecería antes de tiempo por exceso de trabajo. Se sentó Moisés a juzgar al pueblo, dice aquí, verso 13. Explicamos los versos 13 hasta el verso 16. Entre un grupo tan grande, naturalmente habría muchas disputas y cuestiones de interpretación que resolver. No era grande el pueblo, y era un pueblo, se llevaban bien unos con otros, no se quejaban mucho, buscaban soluciones rápidas, no lo hacían. Al contrario, toda la carga iba ¿para dónde? ¿Y Moisés qué tenía que hacer? ¿A quién clamaba Moisés? Y no podía el pueblo clamar a Dios. Moisés le tenía que enseñar a ellos hasta cómo era que tenían que doblarse o levantar las manos o clamar a Dios. Aparentemente Moisés era virtualmente el único juez reconocido en la nación hasta ese momento. Y la tarea de escuchar cada caso culpaban a Moisés desde la mañana hasta la tarde. Ocupaban, más bien dice. Jethro notó esto y le preguntó a Moisés al respecto. La palabra se sentó delante son términos técnicos de la ley semítica que denotan juez y litigante respectivamente. Debido a que Moisés conocía a Dios y su palabra, podía resolver justamente las disputas entre los hijos de Israel. Sin embargo, asumir toda esta responsabilidad por sí mismo era una carga que muy grande, muy enorme para Moisés. Pero repetimos, no había nadie hasta el momento. Quiere decir que la solución la tenemos siempre. Lo que tenemos es que buscarle la vuelta al asunto. Jethro vio eso. No puede ser que en 3 millones de gente no haya nombres ahí capaces que puedan resolver asuntitos pequeños. Medir una tierra. Bueno, dame que buscar algo con que medir. Y ya Moisés no tiene que recomendar o ayudar en eso. Alguien le cogió 10 dracmas al otro. ¿Cuánto tiene que pagar si le cogió 10? Todavía no había ley. Tenía que pagar las 10. Tenía Moisés entonces que decirle al que había sido ofendido y al ofensor, págale sus 10. ¿No fue 10 que le cogiste? Y así sucesivamente. Asumimos, ¿no? La prueba. Con esto pasa al siguiente asunto, donde vemos que Jethro aconseja a Moisés que cambie su enfoque actual. Ok, eso es lo que tú haces, pero cambia el enfoque. Cambia la rutina. Las estrategias no son las mejores. Verso 17, verso 18.
17, verso 18 dice: entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Aclaramos y explicamos en cuanto a las palabras que Jetro le dice, diciéndole: no está bien lo que haces. En un sentido, él estaba haciéndole un bien al pueblo. El asunto es que para Moisés mismo eso no le haría bien. No era que Moisés no fuera apto para escuchar sus disputas, al contrario, era el más idóneo, ¿no? O que no le importaran sus disputas. No era que el trabajo no fuera digno de él, y no era que la gente no quisiera escuchar a Moisés, no quisiera que Moisés escuchara sus disputas. El problema era simplemente que el trabajo era demasiado grande, demasiada carga para un solo, para que Moisés lo hiciera solo, y sus energías se gastarían muy rápido y la justicia se retrasaría por muchos o para muchos en Israel. Poder resolver y dar la solución a todos tardaría mucho, y eso es más grave el problema. Una justicia que llega tarde es como un problema sin resolver. Esa es la idea. ¿Qué era lo que necesitaba Moisés entonces, según su suegro que llega ahí a ayudarle, a aconsejarle? Necesitaba delegar funciones. Incluso, recuerde un caso que vemos en el capítulo 6 de Hechos, donde vemos que los apóstoles insistieron que necesitaban delegar para que ellos no dejaran la palabra de Dios por servir a las mesas. Recuerde que a las viudas, a los huérfanos, etcétera, se les daba raciones, se les ayudaba. Los apóstoles estaban muy cargados con esto y estaban descuidando la predicación de la palabra de Dios. Y en este camino hay cosas importantes, cosas primordiales, y hay prioridad. Usted deduce qué debe de ser prioridad para el pueblo de Dios: o que sean alimentados con lo material, o que sean alimentados con lo espiritual. Usted elige la que le guste, el plato que elija. No elija el de Esaú, elige el de Abel, por favor. Seguimos aquí. Podemos ver que Moisés era una persona enseñable, una persona que escuchaba, aunque fuera un líder. No debe enseñar mucho, creo yo. No sé si estoy equivocado, pero quedaré equivocado si así es. Lo cual le da crédito cuando Jetro le dijo que no está bien lo que haces. Se lo está diciendo de manera enfática. Recuerde que en otro momento en las Escrituras vemos dos apóstoles, el único caso donde un apóstol reprende a otro. Y se puede pensar que el que es reprendido es el mayor, Pablo y Pedro. Recuerde que en un momento Pedro, cuando estaba con los judíos, se abstenía de comer cosas de los gentiles. Pero cuando estaba con los gentiles, se comía con los gentiles. Entonces estaba mal. Estaba en dos aguas. Y no se puede tomar, o de una sola fuente, jamás vendría agua salada y agua dulce. Vendrá una de las dos. Pedro estaba mal. ¿Y quién los reprendió? Pablo dijo: usted cuando está con los judíos se comporta como judío, y cuando está con los gentiles, eso está mal. Cambie esa actitud. Y eso fue una bendición para Pedro. ¿Sí o sí? Cualquiera en ese orden puede reprendernos para bien. ¿Sabe usted eso? Le voy a decir una regla muy dura y muy difícil, pero una regla secular. ¿Sabía usted que para usted, si ve una persona que está al borde de la muerte, y si usted tiene que arrancarle un brazo para salvarle la vida, no debe de pensarlo dos veces? ¿Qué usted cree? ¿Le gustaría que le salven la vida? ¿O decide morir y quedar con sus dos brazos? Elija usted. Yo creo que no hay mucho que elegir. Para salvarle la vida a alguien, si usted tiene que cortarle un brazo, no debe de pensarlo. Nota la idea. No sé si está de acuerdo, pero sigo aquí, no hay problema. Terminamos diciendo que Moisés era una persona como enseñable, la cual eso le daba mucho crédito.
Cuando Jetro le dijo lo que estaba pasando, Moisés, ¿qué hizo? Lo escuchó. Moisés sabía cómo no inclinarse ante las murmuraciones de ¿quiénes? Del pueblo de Israel. Pero sí sabía cuándo inclinarse a los consejos de alguien que sí estaba en lo correcto. En este caso su suegro, que asumimos que no era la primera vez que habían tenido conversaciones. ¿Qué usted cree? ¿No vivieron muchísimos años allí? Terminamos diciendo que Moisés sabía cómo no inclinarse ante las murmuraciones de los hijos de Israel, como pasó en el capítulo 17, verso 3. Pero también sabía escuchar el consejo piadoso de un hombre como ¿quién? Como Jetro. Una nota nos enseña: los hombres llamados por Dios a liderar siempre están en peligro de abarcar más de los que son capaces. No es cómodo tener que predicar el año entero, pero es más cómodo delegar en hermanos que sí predican en el mismo año. Igual al que dirige, no es tan cómodo dirigir el año entero, pero sí aparecen otros hombres que saben dirigir. No es más fácil para los directores y los que cantan y así sucesivamente. No somos polifacéticos, es que usted dijo, ¿no? El día pasado. No somos sabelo todo, o poderosos, o todopoderosos. Aunque podemos caer en ese mal, lo ideal es, hermano, ¿qué? Delegar funciones, y más cuando usted está trabajando con mucha gente. Con esto paso al siguiente punto, los versos 19 hasta el verso 20. Vemos aquí, Jetro aconseja a Moisés dos cosas muy importantes: orar y enseñar. ¿Le estaba aconsejando bien Jetro? (18 hasta el verso 20 dijimos, 19 hasta el 20 dice: oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Eso es orar, Ahora la otra parte: y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. En palabras llanas, los que predican tenemos que predicar y también estar acechando a las ovejas para que no pequen donde quiera que están, etc. No es así. Se da el mensaje de Dios, incluso al pecador. ¿Qué es lo que debe el pecador hacer? Arrepentirse. ¿Qué es lo que tiene que el que está descarriado? Reconciliarse con Dios, nada más. No tenemos, ni es lo correcto, coaccionar a las personas para que o se reconcilien o se arrepientan. Usted da el mensaje. Dios es el que da el crecimiento a esa semilla que usted ha sembrado. Ese era el primer paso esencial para que Moisés delegara efectivamente. ¿Qué debía de hacer Moisés según el consejo de Jetro? Someter los asuntos a Dios, que es lo mismo que orar. Y Moisés orar por el pueblo. Moisés debía de someter los asuntos a Dios. La oración era un aspecto esencial del liderazgo de Moisés en el pueblo. Recuerde que en un momento cuando el pueblo casi ya está a punto de acabar con Moisés, no había agua, ¿no? Agua no había. Moisés no le contestó cuando ellos le dijeron: ¿acaso nos has traído al desierto para que moráramos nosotros y nuestros ganados? La situación allí fue tensa, que Moisés pensó que iba a morir, porque de la manera que se le habló, que el pueblo se ensañó con él, un pueblo solo para ese pobre hombre, Moisés solo dio la espalda y se metió en su tienda. ¿Y qué hizo? Lloró, clamó a Dios. Con clamar a Dios encontraremos múltiples respuestas a nuestras oraciones. Enseña, dice el verso 20, a ellos las ordenanzas y las leyes. Para que Moisés pudiera dirigir y delegar efectivamente, él debía de enseñar primero. Porque tú no puedes corregir si no enseñas. Por eso la mejor enseñanza es haciendo, sea en lo que sea. Si usted es una persona que le es fácil organizar, no le diga al nuevo: ven, organiza. Y cuando él falla,
¿qué estás haciendo? No. Usted pone el nuevo ahí y organiza, hace, y Él va a ver. Y entonces usted hace la prueba. Eso pasa en el Señor. No le digo, y tú estás orando mucho cuando tú no eres de oración. Y tú no estás evangelizando los sábados cuando no vas a la evangelización. En este camino, hermanos, cada quien debe de llevar su cruz. No querer llevar la del otro. Es que pesa menos la tuya. Bueno, llévala entonces. Terminamos diciendo, para que Moisés pudiera dirigir y delegar efectivamente, él debía de enseñar la palabra de Dios, no solo a aquellos que escucharían las disputas, sino también a aquellos que pudieran disputar. Una nota nos enseña, si el pueblo conoce la palabra de Dios por sí mismo, muchas disputas podrían resolverse de inmediato. Además, si el pueblo conoce la palabra de Dios por sí mismo, no se desanimarían ni pudieran llevar su caso al mismo Moisés. Podrían saber que uno de los delegados de Moisés sería capaz de darles consejo de la sabiduría de Dios. Quitándole trabajo a Moisés, lo iban a tener más fresco para las disputas más difíciles. Esa es la idea. Alguien nos enseña, existe una clara analogía entre el liderazgo de Moisés para Israel y el liderazgo de un pastor entre el pueblo de Dios. Veamos cuál es la analogía. La analogía no encaja en todos los puntos, pero sí en muchos aspectos. Primero, Dios era reconocido como quien allí en el pueblo, como el verdadero líder. Cuando aparecían los problemas de agua, de hambre, de qué más pudiéramos decir, hasta frío, calor, ¿quién era el que les resolvía? Aunque ellos clamaran a Moisés. Segundo, el líder no podía hacer el trabajo de liderazgo por sí mismo. No podemos predicar, limpiar la iglesia, etcétera, etcétera, porque no lo vamos a lograr, no vamos a durar ni 5 años, ¿no, verdad? Tenemos que entender, hermanos, que este es un trabajo entre todos, de que la mies es que quiere decir que hay mucho trabajo, que el mal está en los obreros que son y no se animan. El líder tiene la responsabilidad especial en cuanto a la oración y la enseñanza. Para traer un mensaje aquí, no se debe de orar, pero no se debe de estudiar. Si usted quiere dormir y tiene que predicar, tiene que hacer una de las dos. Deje de predicar. Pero si usted está aquí en los asuntos y negocios del Señor, tiene que aferrarse a una disciplina grande. Es muy bonito, lo sabemos, pero el sacrificio detrás de las cortinas es largo y grande. Los que predican saben de lo que hablo. Y ustedes también tienen sus quehaceres espirituales. El líder debe seleccionar, entrenar y dar autoridad a otros para que ayuden con el trabajo. Hermanos, muchas de las cuestiones en la iglesia, Dios es el que mueve todo, ¿sabía eso? Porque por ti y por mí sería imposible que las cosas surgieran. Me gozo y me gozaba al escuchar el ruido de los niños estando en la oficina. Es gratificante. Pero eso solo lo mueve Dios. ¿Sabía eso? No es por tu esfuerzo ni por mi esfuerzo. Tenemos que esforzarnos, claro está. Pero quien mueve ese motor es Dios. Esa es la idea. En Deuteronomio 1:13 vemos aquí que hay unas encomiendas al pueblo, un rol que se les encomienda. Veamos Deuteronomio 1:13, a ver allí, ¿qué nos dice? Deuteronomio 1:13. Dice, verso 13, capítulo 1, Deuteronomio: dadme entre vosotros de vuestras tribus varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Mire, aquí está prácticamente un prototipo de los jueces. Más adelante allí, cuando ya se están instituyendo, formalizando, se están buscando personas como expertas. Aquí piden unos cuantos requisitos, lo vamos a ver más adelante.
quienes son capaces según el texto. Pero esta nota alguien nos enseña y dice: el pastor cristiano es en algunos aspectos comparable a Moisés, porque es apartado como líder del grupo de hermanos, y como tal su negocio no es solo enseñar a la gente, sino que más, hermanos, suplicar ante Dios por las almas, que eso es lo mismo que velar. Quiere decir que cuando yo estoy en oración y oro por las iglesias que conozco, me voy a reservar el nombre, son iglesias de mucho valor, igual que esta, yo no puedo ignorar esta, aunque yo vengo, Dios lo sabe, en mis oraciones de Vallaguana para acá, como Vallaguana, aquí Guerra, dejo que la capital, etcétera, y sigo por ahí, ¿no? Hágalo así, se verá, podrá orar más. De último o primero no peca si cita alguna iglesia primero y otra de último. Habrá un orden siempre. O dele el primer lugar a todas, no hay problema, no tengo problema con eso. Con esto paso al siguiente asunto, donde vemos Jetro le aconseja a Moisés que delegue la responsabilidad de resolver disputas sobre quienes Moisés delegaría, a quienes Moisés debía de elegir. El verso 21, verso 22 lo dice: además escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, míralo ahí, 1, temerosos de Dios, 2, varones de verdad, 3, que aborrezcan la avaricia. Ahí están 4 grupos. El que rendía con esas cualidades, con esas capacidades, podía ser elegido. Sigue diciendo: y ponlo sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Esa carga grande que tú tienes, ponga 1000 personas. Los que son capaces de poder dirigir a 1000 personas, póngalo. Pero habrán personas que podrán dirigir solo 50, ponga a esos también. Pero cuando aparezca el que pueda dirigir 10, ponga al de 10 también. Lo importante es que se delegue. Esa es la idea y el consejo que... ¿Quién está dando el consejo ahí? ¿Estaba bueno el consejo? ¿Se puede recibir un consejo? Si sí me predicaba algo ahorita, cuando se acaba el culto hablamos, no hay problema, hermano, usted oye. Siempre llama como la bendición de poder expresarse aún en los cultos, y eso es bueno, eso es que el mensaje está llegando. Pero tenemos que terminar el mensaje para continuar otros. Escoge tú entre el pueblo a 4 grupos que cumplan con esa característica. ¿Cuál era la primera característica? Varones de virtud. Repito. Segunda, temerosos de Dios. Tercero, varones de verdad. Y lo último, ok. Este fue el siguiente paso en la delegación efectiva de Moisés. Cabe señalar que la delegación fracasa si el trabajo no se pone en manos de hombres piadosos y capaces. Solo ciertos hombres eran aptos para este trabajo. Todo el pueblo era apto para el trabajo. Serían aptos los que calificaran en las 4 características citadas. La primera, ¿cuál era? Eso habla de hombres capaces, que tienen la capacidad de poder hacer diferentes actividades, asuntos, etcétera. Pueden manejar una situación difícil, cual sea. ¿Cuál es la otra? Habla de hombres piadosos, que les guste la oración, que les guste la lectura, que sean personas correctas, no que sean personas... Usted tiene la idea, no quiero seguir en eso. ¿Cuál era la otra? ¿De qué habla eso? La palabra verdad ahí, ¿a qué aplica? ¿A qué alude? Según la palabra de Dios en el Salmo 119, ¿de qué habla todo el Salmo 119? De la palabra de Dios. Eso es verdad aquí. Hombres que conozcan la palabra de Dios, que hablen de la palabra de Dios. ¿Y la última cuál es? Hombres de honor, que no haya ningún problema con que se les confíe algo. Recuerde que si usted expresa un problema personal, sea cual sea, sentimental, problema de la calle, de la escuela, de la universidad, del vecino, la vecindad, y usted le cuenta ese problema a alguien, ¿qué es lo primero que usted quiere? Que eso quede en confidencialidad, no que se diga aquí y al rato ya esté todo divulgado. Ni te resolvieron y te agravaron el problema. La palabra, hermanos, tiene mucho que decir.
cuando usted la empeña, puede ser al más pequeño, cúmplala, porque ese pequeño va a crecer. Si crece engañado por usted, usted no será la mejor persona. No importa que tú seas quien seas de él, el parentesco que tengas. Si hablas mentiras delante de tus pequeños, ¿qué van a aprender ellos? Es como duro el asunto, pero es la verdad. Y la verdad de Dios tiene que ser predicada, la verdad tiene que ser dicha. Cualquier verdad, fuera y dentro de la palabra de Dios. Esto significa que Moisés tenía que cumplir una función esencial de un líder. ¿Cuál es la función? O debe de ser la función esencial de un líder. Desarrollar e implementar a quienes, a nuevos líderes. O vamos a estar aquí eternamente. No tendrá Moisés en un momento dado 20 y tantos de años y cantará o predicará. Los demás jóvenes que vienen aquí, los niños que vienen aquí, son el mañana de la iglesia, porque nosotros vamos a desaparecer. Aunque no sea físicamente, pero de la labor vamos a cesar de ahí. Y de una de las dos va a pasar. No hay arte más grande en el mundo que desarrollar las capacidades latentes de quienes nos rodean, uniéndolos a un servicio útil. Recordemos que Pablo le dio el mismo consejo a Timoteo. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. No podemos creer que somos los únicos que podemos enseñar. Hay muchísimos más que enseñan, y tal vez mejor, y tienen más tiempo que uno. El asunto es que se decidan, que tengan la disposición de hacerlo. Moisés allí solo tenía que atender los asuntos graves según el consejo que este hombre le daba. Y era lo mejor para Moisés y para el pueblo. En ese punto, para que Moisés delegara de manera efectiva, aún debía de tener supervisión y liderazgo sobre los que estaban debajo de él. No era que él lo iba a designar y lo iba a dejar así. Debía de supervisarlos. ¿Cómo va el trabajo? ¿Hay alguna situación que ustedes no la manejan? Pueden expresarse. Termina diciendo aquí, la delegación es el ejercicio del liderazgo, no el abandono del mismo. Usted no puede poner a alguien a hacer un trabajo y olvidarse de eso y después llegar y decir, todo eso está malo. ¿Y usted dónde estaba? Nos gusta hacer eso, que nos hagan fallar. Cosa que a mí no me gusta realmente. Me gusta que me digan antes, para no fallar. Con esto paso al siguiente asunto, verso 23. Estamos casi en la parte final. Y aquí dice, Jetro le dice a Moisés el buen resultado de su consejo. Verso 23. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irán en paz a su lugar. Que la paz en el pueblo era como un poco escasa. A ellos les gustaba más las guerrillas, el ensañarse con su líder. Jetro sabía que su consejo venía de fuera de la comunidad de Israel y quizás era más de una escuela de administración que de las sagradas escrituras existentes. Por tanto, tuvo cuidado de decirle a Moisés que tenía que estar seguro de que Dios ordenara este enfoque y no él. Recuerde que Jetro sabía a quién estaba aconsejando. Y le está diciendo, yo creo que tienes resultado lo que yo te estoy dando, pero consúltalo ante tu Dios y mira a ver lo que tu Dios te dice. O consúltalo ante Dios. Vemos que Dios entonces bendijo el trabajo, porque Moisés lo siguió. Esto nos enseña que todos los consejos que recibimos de los hombres deben de ser probados, remitiéndolo a quién, hermanos, a Dios, para su ratificación y enmienda. Dios es el que dice aprobado o denegado. Dios, no se ponga guapo cuando Dios deniegue algo. No se ponga guapo como al Moisés, con el Moisés que tiene, ¿no? Yo sé que no, que ustedes son un poquito mejor que el pueblo de Israel. Solo un poquito, no mucho. En la parte B le dice, tú podrás sostenerte. ¿Qué le está diciendo Jetro aquí?
con la expresión, tú podrás sostenerte. Está diciendo, tú vas a recibir recompensa por ello, por lo que bien hagas. ¿Cuál recompensa? Bueno, 2 recompensas. Esta era la primera recompensa por una delegación eficaz. Moisés disfrutaría de la vida y podría hacer su trabajo mejor que nunca, evitando que en su vida el cansancio de todo un día de trabajo, que sí llega cada día, y también tener que resolver todas esas cuestiones, todas esas disputas que traerían más carga. La última bendición o recompensa nos dice en la parte C del verso 23, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. El que vino temprano, teniendo tantos jueces para resolver, ¿se devolvería qué? Temprano a su casa. Hasta el que llegaba tarde se iba bien, pero el que llegaba temprano, no importa que el que llegara tarde. El que llegaba tarde a veces no podía llegar a la fila porque cerraban hasta las 6. Mañana a las 8 abrimos. Y es duro que le cierren las puertas a uno, venir de tan lejos, ¿no? La segunda recompensa era que el pueblo podría ser servido efectivamente. Se dice que justicia retrasada es justicia negada. Y las disputas en Israel podrían ser prevenidas o resueltas por las partes mismas, por la enseñanza de la ley de Dios, o resueltas por los líderes designados por Moisés. Este método tenía la ventaja de resolver los problemas rápidamente, porque la gente no necesitaba esperar en fila a Moisés, o a Moisés solo. Recuerde, cuanto más dura una controversia, peor se resuelve el enredo. ¿Sabe usted eso? Más palabras acaloradas se dicen, más espectadores se involucran. Pero cuando hay una situación de dos y hay una discusión, se termina de una sola manera. ¿Cómo usted cree? Una discusión entre dos se termina cuando uno calla. El otro queda hablando solo, se va a cansar un día. Pero si usted dice una sola palabra, comenzó otra vez el asunto y ya usted sabe. La palabra de Dios nos enseña, antes de ahí, la palabra de Dios nos enseña, Mateo 5:25, en labios del Señor, diciéndonos, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue ¿a quién? Al juez, y el juez te entregue al alguacil, y seas echado ¿dónde? En la cárcel. Tenemos que evitar eso. Si usted sabe que la debe, páguela. No vayan discutiendo hasta el cuartel, porque si debe, no va a tener que pagar obligado ya, entonces en la cárcel, preso. La parte final, y no seré muy extenso con esto, nos dice, Moisés sigue las sugerencias de Jetro y Jetro se marcha. Tenía sus quehaceres, Jetro, sí o sí. No tenía muchísima gente también con qué tratar. Solo explicamos los versos 24 hasta el verso 27. No vamos a leerlo, ya lo leímos en la lectura. Solo explicaremos. Dice aquí la explicación, ya que Moisés oye la voz de su suegro, y hace todo lo que éste dice. Aquí Dios le enseñó a Moisés por medio de alguien de fuera, alguien externo. Mire que no fue alguien del pueblo, uno de los ancianos, uno de los más espirituales del pueblo, que se le acerca y ve el problema, que muchos debieron de ver ese mismo problema, pero nadie se le acercó a Moisés. A veces debemos de atrevernos y hablar con las personas. Si usted logra que le escuchen, ganó. Si no le escuchan, quedó empate, porque usted hizo su trabajo y punto. No le coja miedo a la gente. Usted lo ve con cara dura, pero son almas de Dios. Repito, aquí Dios le enseñó a Moisés por medio de alguien de fuera, y Moisés escuchó, siguió sabiamente el consejo de Jetro, y seguramente esto extendió su ministerio y lo pudo hacer más efectivo. ¿Usted sabe lo cómodo que es escuchar un mensaje de aquí, estar sentado allí o allí? Podemos adelantar otras cosas, meditar en otras cosas también. Y otros predican bien, porque es de la palabra de Dios. O son de Pablo algunos, otros de Apolos, o qué, de Cristo, ¿no verdad? De ahí somos.
alguien nos enseña en ese orden que Dios tiene muchas formas de dar a conocer su voluntad a sus siervos. No necesariamente tiene que venir el Señor mayor a hablarme. El niño joven puede hablar también y ser iluminado por Dios. Esa es la idea. Escuchemos consejos, no importa. Usted es quien lo va a decidir hacer o no hacer. Y que le traigan consejo, habla que usted es una persona que se le puede decir algo al menos. ¿Qué fue lo que hizo Moisés entonces? Puso jefes sobre miles, sobre 100 y sobre 10 y sobre 50. En el método de administración de Moisés, algunos tenían una posición más alta que otros. Claro está. Sin embargo, Dios honraba de la misma manera al que dirigía a 10 como al que dirigía a 1000. Porque ese que dirigía a 10, ¿sobre quién buscaba sabiduría? Sobre Dios. Y el que tenía miles, a Dios por igual. Esa es la idea. Algunos tenían una posición más alta que otros, repito, sin embargo, Dios honraba el servicio fiel de los jefes sobre 10, como tanto el servicio de los jefes sobre 1000. Esto fue bueno para Moisés. ¿Por qué? Así podría concentrarse en las cosas más importantes, difíciles, y no sentirse abrumado y estresado por muchas tareas más pequeñas. Esto fue bueno para los líderes que Moisés escogió. ¿Por qué? Crecieron, se les dio a hombres capaces una responsabilidad real y tuvieron la oportunidad de servir al pueblo de Dios de manera significativa. ¿Y qué más? Poder promover la palabra de Dios. No solamente ya escuchaban a Moisés, sino que escuchaban a otros también predicar la palabra, enseñarla. Esto fue bueno entonces en general. ¿Para quiénes? Para todos, para toda la congregación. Moisés oraba por ellos y les enseñaba. Y ellos podían resolver más cosas por sí mismos. Cuando necesitaban resolver una disputa, recibían una atención más rápida y mejor de los líderes delegados que del propio Moisés. Encontraban a un líder fresco, que poder encontrar a un Moisés que cansado. Para terminar. Alguien nos enseña. Es mejor poner a 100 hombres a trabajar que hacer el trabajo de 100 hombres. La aplicación. Seamos humildes ante cualquier consejo, pero ante todo busquemos sabiduría siempre ante Dios. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.